Bienvenidos, esto es FEPADE Difunde TV, una coproducción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que se transmite a través del canal de televisión por internet, plataforma electoral y la página electrónica www.fepade.gov.mx. El día de hoy nos acompaña la licenciada Mirna Acevedo Salas, titular de la Unidad de Género de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por acompañarnos. La Ley General de Víctimas, publicada en 2013, da justamente pie al nacimiento de lo que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Para ir entrando en contexto, ¿qué es la Comisión Ejecutiva? ¿Cuáles son sus funciones de manera general? Bueno, como bien mencionas, la Ley General de Víctimas prevé la creación de una instancia operativa de este marco normativo, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, ¿no? Es el mecanismo institucional a través del cual se va a operar todo lo que mandata la Ley General de Víctimas para poder garantizar los derechos previstos en la misma ley a las víctimas. Entonces, se crea a partir del decreto de ley de la Ley General de Víctimas, y es importante mencionar que, bueno, la Ley General de Víctimas es resultado de una exigencia legítima de la ciudadanía para el reconocimiento de esta problemática, ¿no? El reconocimiento del Estado sobre las víctimas de delitos y de violación de derechos humanos, pues no es cosa menor, ¿no? La creación de la Ley General de Víctimas obedece a una respuesta, ¿no? del fortalecimiento de la ciudadanía y de la exigencia de los derechos, y también pues es relativamente nuevo el reconocimiento de los derechos de las víctimas, la perspectiva de la victimología es relativamente reciente, ¿no? Siempre se garantizaban los derechos del imputado y se privilegiaba como cuidar muy bien el proceso, pero todo el mundo se olvidaba de las víctimas. Claro. Entonces, con esta situación y contexto en el cual, bueno, hay una lucha contra el narcotráfico y una serie de componentes sociopolíticos que hacen que haya un desbordamiento sobre la violación de derechos humanos y víctimas no reconocidas, es que esta movilización social ciudadana legítima ¿no? Exige la creación de este marco normativo, que de hecho, bueno, la primera Ley General de Víctimas y también la segunda, cuenta justo con el respaldo y la legitimidad de la participación de la ciudadanía en la conformación, en la redacción de la misma. Creo que eso es muy importante señalarlo. Claro, porque se comienza a visibilizar, ¿no? Algo que existía, ¿no? Pero que justamente no se le había dado el tratamiento adecuado, y es la sociedad civil la que comienza a exigirle a las autoridades justamente este reconocimiento, y además que esto quede plasmado además en una norma, y justamente la comisión, quien sea la que opere, la que materialice justamente el contenido normativo. Esta Ley General de Víctimas comienza a hablar, y si nos pudiera explicar un poquito, víctimas directas, víctimas indirectas, potenciales, de manera muy general, ¿cuáles son las diferencias entre una y otra que distingue justamente la propia ley? Claro que sí. Bueno, la ley distingue como víctimas directas aquellas que sufrieron en su persona el hecho victimizante, delito o violación de derechos humanos, ¿no? Como víctimas indirectas reconoce a los familiares de estas personas que tuvieron esta afectación de manera directa, así como también a las personas que les acompañan en la exigencia de sus derechos, defensores de derechos humanos que están haciendo registro, observatorio de este tipo de fenómenos de violencia, ¿no? Y también hay el reconocimiento a los grupos de víctimas. Esto también es importante, ¿no? El reconocimiento de la colectividad, porque también hay derechos colectivos. Entonces, es una ley, pues sí, de avanzada, donde hace como esta distinción, y también creo que algo fundamental de la Ley General de Víctimas es que recoge
los estándares internacionales más altos en materia de atención a víctimas y los principios rectores en los que se fundamenta. Enuncia una serie de principios, pero yo destaco el principio el enfoque diferencial especializado con el que mandata que se debe de dar la atención a las víctimas, ¿no? Y este enfoque diferencial especializado como que es el picaporte, la llavecita de entrada a lo que es la perspectiva de género y la atención que se debe de dar de manera diferenciada, mirando las características particularizadas de las víctimas, sus contextos y también dar esta atención con un enfoque psicosocial, ¿no? Que creo que eso es también muy importante. Claro, hablando justamente de esta diferenciación, la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública que publica el INEGI, pues habla de aproximadamente 24 millones de víctimas, ¿no? Mayores de 18 años, hace la aclaración. También hace la aclaración que, bueno, eso es con base en las denuncias, sin embargo, un gran porcentaje no es denunciado. Sin embargo, de estos 24 millones, poco más de la mitad, ¿no?, de las víctimas son mujeres, ¿no? Es decir, retomando lo que tú mencionabas, pues requiere justamente un tratamiento diferenciado, porque además la violencia de la que son o de lo que son víctimas, justamente ellas, pues son contextos distintos a los que se da con los hombres, ¿no? Digamos, en el grueso de esta población. La CEAP justamente cuenta con una unidad de género que tú diriges. ¿Cuál es la labor de esta unidad? Bueno, en la unidad de género de la comisión tenemos un programa de igualdad que está alineado, un Proigualdad, está alineado al marco programático nacional en materia de igualdad, y tenemos dos ejes de trabajo, el de la institucionalización de la perspectiva de género y la transversalización de la perspectiva de género en el actuar institucional. Explico. La institucionalización tiene que ver con todas estas actividades y programas de trabajo, de capacitación para el funcionariado público que atiende a víctimas, pero se apunta más como a fortalecer las relaciones de igualdad adentro de la institución, prevenir, atender, sancionar las conductas de acoso y hostigamiento sexual, también entran en esta línea de trabajo, el revisar todos los documentos institucionales, que tengan lenguaje incluyente, que justo aterricen este enfoque diferencial especializado para la atención. Y la transversalización, ahí nos enfocamos más a proponer modelos, protocolos de atención diferencial especializados, investigaciones diagnósticas con grupos poblacionales que también señala la Ley General de Víctimas, las destaca. Hay grupos poblacionales que por sus características están en mayor situación de vulnerabilidad, como población mayor, indígenas, migrantes, niños y niñas, periodistas, ¿no? Entonces, la unidad de género lo que ha hecho es decir, esta boca es mía, por el enfoque diferencial y especializado, yeah, y el enfoque de género, y hasta ahora hemos realizado 3 investigaciones diagnósticas a nivel nacional sobre los contextos de victimización y que profundizan y agravan e imposibilitan el ejercicio de los derechos de estos grupos poblacionales, con población migrante, con población mayor y con población indígena. La idea es aterrizarlo en protocolos, modelos y lineamientos muy concretos de cómo dar atención a estos grupos poblacionales, pero no nada más a estos grupos poblacionales, sino teniendo en cuenta la interseccionalidad de las características y el género. O sea, eres mujer, eres indígena, eres migrante y eres víctima. ¿Qué tipo de elementos no pueden obviar todo aquel funcionario público que va a brindar atención a esta persona en específico, considerando que todas estas características le pusieron en un contexto específico de vulnerabilidad en el cual pues, se violentaron sus derechos humanos o bien fue víctima de delito? Entonces, eso es lo que hacemos en la unidad de género. Armamos también programas de capacitación, sensibilización
con los compañeros y compañeras de la Asesoría Jurídica Federal y del personal que brinda atención inmediata y de primer contacto, justo para identificar cuando tienen enfrente a una persona en situación de víctima, pero que aparte puede estar en una situación de violencia de género. ¿Cómo la atiendes? ¿Cómo la detectas? Claro. Y algo que pues hemos tenido que ahorita hacer como propio y ponerlo como en un orden de prioridad alta es la sensibilización y la capacitación para la atención a la violencia política, ¿no? Que eso también lo estamos llevando a cabo en la unidad de género. También está viendo que tienen un programa de igualdad entre mujeres y hombres. La comisión, ¿nos podrías platicar muy brevemente en qué consiste este programa? ¿Cuál es el objetivo del mismo? Pues el objetivo es el que te compartí hace un ratito, ¿no? Es justo aterrizar el marco programático a nivel nacional que tenemos y nos mandata a todas las unidades de género de la APF, pero particularizarlo al objeto institucional de la CEAP, ¿no? En este Proigualdad, que cabe mencionar, hicimos una revisión del mismo, se tenía para 2014-2018, con la reforma de la Ley General de Víctimas y el nombramiento del comisionado ejecutivo Jaime Rochín, se hace una revisión del Proigualdad que se tenía anteriormente y se actualizan y a la luz de los retos que mandata la reforma de la Ley General de Víctimas, el tema de violencia política y otras circunstancias que nos tienen que ocupar, es que hacemos esta revisión del Proigualdad, que es de observancia meramente interna, es lo que nos rige, bueno, a la unidad de género y es lo que nos da como el soporte para poder impulsar todas las acciones y programas con las demás direcciones generales y en las delegaciones, en las entidades federativas donde tenemos presencia. Ahorita son 15, ¿no? En 15 estados, pero el año que viene ya está previsto que haya presencia y representación de la CEAP en las 32 entidades federativas. Muy bien. Si me lo permites, vamos a una breve pausa y en un momento más seguimos conversando. Regresamos para continuar conversando sobre la atención a la violencia por parte de la CEAP y la FEPADE. Estás a punto de ver uno de los delitos que más afecta a nuestro país. La compra de votos es un delito. Si alguien lo intenta o lo sugiere, denúncialo ante la FEPADE. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos. Votar libremente es un derecho que nadie te puede quitar. Quien lo intente está cometiendo un delito. Si te presionan para votar a favor de un candidato, partido o coalición con violencia verbal o física, denúncialo. Si te condicionan los beneficios de algún programa social a cambio de tu voto, denúncialo. Por ley, hay sanciones para quien cometa delitos electorales que van desde multas hasta cárcel. Acude a la FEPADE o a cualquier ministerio público. Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Instituto Nacional Electoral, INE. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos.
El blindaje electoral es cuidar que los recursos de los programas sociales sean usados de manera correcta y no con fines políticos en épocas electorales. Esto mediante acciones que lleva a cabo la Sede Sol. La FEPADE persigue los delitos electorales como el condicionar programas sociales a cambio de brindar el apoyo a candidatos o partidos políticos. El órgano interno de control se encarga de recibir todas las quejas y denuncias en contra de los servidores públicos de la Sede Sol en caso de que cometan alguna infracción en contra de tu derecho a votar. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. El blindaje electoral es una estrategia de política pública de la Sede Sol con el fin de prevenir y evitar que los programas sociales influyan en las elecciones, garantizando la correcta aplicación de los recursos públicos. Si un servidor público facilita personal a su cargo, dinero y servicios que tiene para el desempeño de sus actividades en apoyo de un candidato o partido político, es un delito electoral que persigue la FEPADE. El órgano interno de control sanciona administrativamente toda irregularidad cometida por los servidores públicos de la Sede Sol en materia electoral. Continuamos conversando sobre el trabajo institucional entre la FEPADE y la CEA para el tratamiento de la violencia. En el bloque anterior nos comentabas justamente el fenómeno de la violencia en general, ¿no? Derivó en el reconocimiento de las víctimas, en la visibilización, pero después viene el tratamiento diferenciado justamente entre hombres, entre mujeres, entre algunos otros grupos poblacionales según sus características, y un fenómeno en particular que ha venido creciendo, pero además haciéndose más visible, es el tema de la violencia política. La CEA, ¿cómo le está dando, digamos, un tratamiento o abordando este fenómeno que desafortunadamente pues, ha permeado en el país? Bien, antes de dar respuesta puntual, quisiera irme un poquito para atrás, ¿no? De por qué no es que de repente así brote la violencia política, ¿no? Claro. Nadie la había visto, no. También, al igual que la Ley General de Víctimas, la conquista de los derechos políticos electorales de las mujeres y la conquista también de mayores espacios de participación y representación, justo tiene una reacción. La reacción del sistema patriarcal, la reacción del sistema que ha venido funcionando o había venido funcionando sin la participación y la representación de las mujeres, ¿no? Entonces ahí está esta reacción virulenta a algo que no se estaba acostumbrado, que culturalmente no estaba puesto sobre la mesa, a que las mujeres también tomaban, no es que las mujeres no hubiéramos participado, siempre la participación de las mujeres en la construcción de comunidad y más en el ámbito local es lo que ha sostenido el tejido social. Pero el reconocimiento de la participación ya con representación en la toma de decisiones y la conquista de estos derechos, la reforma del 2014 de paridad y donde se garantiza ya la participación, viene toda esta reacción para inhibir la participación. En este sentido, bueno, ¿qué estamos haciendo? Institucionalmente tenemos que construir los mecanismos para poder atender y acompañar el ejercicio de esos derechos conquistados, pero respaldando para que justo esta reacción no vulnere ni limite el ejercicio de esos derechos. En este sentido, bueno, pues la institución, que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, claro que nos toca y decimos efectivamente nos preocupa y nos ocupa. Y lo que estamos haciendo internamente es un programa de capacitación y sensibilización con las personas que atienden, Asesoría Jurídica Federal,
y con el personal de primer contacto, atención inmediata y primer contacto, para identificar la violencia política, de qué va, y poder dibujar una ruta de atención, toda vez que no tenemos un marco normativo porque todavía no se ha legislado en la materia. Por ahí hay pendientes en la Cámara de Diputados sobre la aprobación de este tipo penal, ¿no? Y que se reconozca la violencia política y también que sea una de las violencias reconocidas en la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Se requiere todavía fortalecer como institucionalmente las acciones y las políticas que podemos construir en materia de detención con este marco legislativo. Con esto no estoy diciendo que no estamos haciendo nada en tanto esté. Estamos preparándonos, estamos revisando, capacitando y sensibilizando al personal, porque ya tenemos en el RENAVI alrededor de 35 personas que la FEPADE ha dado el reconocimiento de calidad de víctima y se han inscrito, pero se han inscrito, no se pueden inscribir como víctimas de violencia política porque no tenemos este marco normativo. Ahí la verdad es que la alianza con FEPADE ha sido bastante buena, ¿no? Porque se revisa en materia electoral por dónde se puede inscribir, ¿no? Y para darle la atención a estas mujeres víctimas de violencia política, darles el acompañamiento, ¿no? También de manera interinstitucional, la CEAP está participando en la revisión de lo que se publicó el año pasado, de un protocolo para la atención a violencia política. Este protocolo se hizo una revisión exhaustiva interinstitucional en donde estamos avanzando, insisto, aún con la ausencia del marco legislativo, pero estamos avanzando en la identificación de las rutas institucionales y las posibles rutas institucionales de atención. ¿Qué te toca a ti, INE? ¿Qué me toca a mi CEAP? ¿Qué le toca a FEPADE? ¿En dónde nos podemos vincular? Claro. Y aquí hay algo importante también de tener en la mesa para la construcción de estos programas y mecanismos de atención, que el fuero, ¿no? La mayoría de las manifestaciones de violencia política, o ahorita los casos que hemos venido acompañando y trabajando de manera conjunta FEPADE y CEAP, son del fuero común. Entonces, ahí también tenemos que trabajar, ¿no? Para hacer como el acompañamiento, la coadyuvancia con las autoridades locales y de una o de otra manera, pues, casos específicos que requieran como urgente atención, tratar de federalizarlos, ¿no? Atraerlos. Que esto también ya es posible también a partir de la reforma de la Ley General de Víctimas, que ya faculta a la CEAP con la atracción de casos, ¿no? Pero estamos todavía como construyendo, ¿no? Construyendo los mecanismos. Necesitamos sí reforzar todas estas acciones que ya institucionalmente estamos emprendiendo con el marco legislativo. Si bien es cierto, como acabas de mencionar, no existe todavía y está la necesidad de una disposición que reconozca justamente este tipo de violencia, el trabajo interinstitucional ha sido relevante, lo acabas de mencionar, el protocolo, pero además la CEAP en lo individual, la FEPADE, ¿no? Y después se reúnen para desarrollar este tipo de documentos cuya, creo que perfección pues se lograría justamente con un reconocimiento legal, ¿no? de la figura, pero aún así son ejercicios muy valiosos. Y en el caso específico, comentabas de la vinculación con la FEPADE, ¿no? ¿Cómo ha sido esta interacción? ¿Qué acciones en concreto se han ido realizando, digamos, entre ambas instituciones? Bueno, esta colaboración es a raíz de la mesa interinstitucional para darle seguimiento al protocolo de atención a la violencia política y en la identificación de casos particulares, ¿no? Con la MP Elena Solís, la verdad ha sido como súper puntual, retomando casos
que quizás otras instancias o autoridades no habían como acompañado. Entonces identificamos puntualmente qué puede acompañarla, si hace falta asesor jurídico, asesoría jurídica o algún acompañamiento de tipo emocional, de primer contacto. Se hace, pues ahora sí, como toda la documentación que se requiere, y se da la atención y el acompañamiento. Una acción que, bueno, tuvimos una sola ocasión, que fue acuerdo de esta mesa interinstitucional, pero creo que fue muy interesante y la coordinó FEPADE, fue ir ahí a las entidades federativas. Hicimos una visita, no fueron dos, en Guerrero y en Oaxaca, ¿no? Justo como para no solo revisar los casos de manera documental, sino ir a platicar con estas mujeres, ¿no? Y dar pues también el respaldo de las instituciones federales, ¿no? Eso es bien importante, y nos lo hicieron saber, que estuviéramos presentes representantes de las instituciones federales ahí revisando los casos. Esto les da como un respaldo, ¿no? Claro. Ahora, también no hay que perder de vista que estas acciones son como muy puntuales y son efímeras. Desafortunadamente uno regresa y ellas regresan a sus localidades, donde desafortunadamente a veces no alcanza los brazos, los ojos de las instituciones del Estado para poder garantizarles sus derechos y que no sigan siendo violentadas, Claro, ¿no? En principio esto se tendría que replicar, ¿no? Es decir, no solo la autoridad electoral tendría que estar dando este cobijo, sino bajar a la autoridad estatal y a la autoridad municipal, justamente para que se logre lo que tú dices, este acompañamiento, estos brazos de la autoridad las puedan seguir acompañando. El artículo 20 constitucional reconoce algunos derechos de las víctimas en general. Hablando de violencia política de género, pues, serán los mismos, pero ¿cuáles son estos derechos que tiene una víctima de violencia política? Pues todos los derechos que reconoce la Ley General de Víctimas, el derecho a audiencia, a la verdad, a ay, se me fue el término jurídico, a tener una buena diligencia, todos los derechos reconocidos en la Ley General. Pero también aquí, y esto pues ya será como construcción, ¿no?, de litigio estratégico, defensoría específicamente de estos casos, porque no solo está la Ley General de Víctimas, sino aquí también tenemos la Ley General de Acceso. Entonces, el reconocimiento de los distintos tipos de violencia y la modalidad de la violencia política nos puede como configurar ahí estrategias para reconocer todas las manifestaciones y particularidades de la violencia política. La violencia política es en un ámbito, ¿no?, que busca limitar la participación y representación de las mujeres por sí mismas y con voz propia. Pero la violencia política puede tener el cariz de violencia económica, violencia patrimonial, violencia feminicida, de todos los tipos y manifestaciones de violencia. Es complicado, ¿no? Pero las mujeres víctimas de violencia política tienen todos los derechos garantizados en la Ley General de Víctimas y el derecho al acceso a una vida libre de violencia, ¿no? Que creo que es ahí como la mancuerna que debemos de estar haciendo para fortalecer la protección de estos derechos. Y bueno, bajo el principio pro persona, en el marco normativo nacional o internacional, todo nos puede ayudar y coadyuvar para la defensoría de los derechos. Claro, es un tratamiento integral, ¿no? Pues el tiempo se nos ha terminado, se fue muy rápido. Un gusto poder conversar contigo. Ojalá que no sea la última ocasión que contemos para poder seguir hablando de este tema. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Al contrario. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.